Bueno, buenos días para todos. ¿Cómo están? Acá estamos retomando actividad de la capacitación, una nueva actividad desarrollada por la comisión. Hoy retomando el tema de siniestros, vamos a tener esta segunda parte con el doctor Nicolás Echarte, con este tema que realmente consideramos que es muy pertinente, además de muy interesante, y que conviene refrescar algunos conceptos, reafirmar otros, y bueno, les agradecemos a todos la participación, realmente nos pone muy contentos que nos respalden de esa manera, que respalden el trabajo que con tanto esfuerzo realiza las personas que están en comisión de capacitación. La presentación de hoy va a ser lo más breve posible porque el tema amerita que aprovechemos todo el tiempo que vamos a disponer de él para la charla. Una pequeña apreciación. Seguramente todos tengamos preguntas muy puntuales. Tratemos en lo posible de tener paciencia, de realizar las preguntas para irlas anotando y que Nicolás las pueda responder al final de la charla. Recuerden que esto es un tema general. Difícilmente el doctor Echarte pueda responder a través de este medio consultas particulares. O sea, que contemplemos esa posibilidad. Y bueno, eh, Natalia, como siempre, va a manejar el tema de que si surge algo que sea de aporte para el momento en la cual Nicolás está haciendo uso de la palabra, ella lo va a manejar. Pero bueno, sin más preámbulos, de nuevo, gracias a todos. Te doy la palabra, Claudia, para tu bienvenida y que sigamos adelante. Buena jornada para todos, buena charla, Nicolás. Gracias, gracias Esteban, presidente de Aproace. Muchísimas gracias. Buen día, muy buen día, bienvenidos todos. Como siempre, un gustazo que estén acá, estamos muy agradecidos. Como saben, soy Claudia Rossi, soy socia de Aproace hace más de 30 años e integro la comisión de capacitación junto a un equipo que les voy a nombrar en un ratito. Em, Saben que lo hemos dicho varias veces y lo repetimos una vez más. Estamos convencidos de que el camino es a través de la profesionalización y de la capacitación continua. Por este motivo es que nos acompaña hoy, por segunda vez y espero que por muchísimas más, el doctor Nicolás Echarte, la presentación, su currículum, que es muy, muy extenso, lo leímos en la anterior charla, en la anterior capacitación. Él es muy tímido, así que pidió que no lo leyera, pero sí es importante decir que el doctor también, además de todo su currículum, es asesor legal en APROACE, es nuestro asesor legal y brinda servicios para todos ustedes sin costo. Como dijo el presidente, todas las preguntas se van a ir tomando por parte de Jessica, por parte de Natalia, a través del chat y ellas las van a ir efectuando a medida que transcurra la charla o al final. Y las que queden sin responder, nos comprometemos a recibirlas y responderlas después. Más adelante hablamos del tema del material y otras cositas, así que le doy sin más preámbulo la entrada al disertante de hoy, a Nicolás Echarte, y bueno, estamos todos atentos escuchándote. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias Claudia, muchas gracias Esteban. Este, mm, un poco antes de entrar a los temas que vamos a hablar hoy, eh, naturalmente esto en la práctica del día a día hay un montón de situaciones, no solamente referidas a los dos temas o tres temas que vamos a hablar hoy. Este, entonces, lo que sería interesante es que en la medida, y para eso estamos abiertos en la comisión de capacitación, en la medida que ustedes le vayan surgiendo temas específicos que les gustaría ingresar, yo he hablado muchas veces con algunos de ustedes en forma particular
y me plantean dudas o alguna consulta sobre algunos temas específicos que están buenos, pero naturalmente lo que tratamos es de hacerlo de la manera lo más sistemáticamente posible, entonces juntarlos y con gusto este, podemos desarrollar todas las capacitaciones que sea, un poco como decía Claudia, acá la idea es que el camino es la profesionalización y muchas veces en esta actividad contamos con muy pocas oportunidades de adquirir conocimientos teóricos y la gran mayoría de los conocimientos que vamos adquiriendo son en base a la práctica o porque le consultamos a un colega y muchas veces el aprendizaje es en base a darnos la cabeza contra la pared y después nos damos cuenta de cómo era. Entonces, para eso estamos abiertos. Hoy vamos a hablar específicamente de dos temas que son las dos coberturas básicas que tienen los seguros de autos, que es una la del SOA y otra la responsabilidad civil. Sobre la base de estas dos coberturas, después se construyen todas las coberturas más sofisticadas, ¿no? Pero estas, digamos que son las básicas, y como son las básicas, son las que generalmente la gente está más expuesta. Con respecto al SOA, existe el concepto general, pero de repente muchas veces no conocemos en detalle algunos aspectos. Entonces, bueno, lo vamos a ir repasando y las dudas que ustedes tengan las van escribiendo por el chat y después Natalia las va a ir administrando. ¿Ah? Entonces, bueno, ven que voy a poner este, la función de compartir pantalla. Ahí ya ven mi pantalla. Sí, se ve perfecto. Está fantástico. Bueno, arrancamos con el seguro obligatorio de automóviles, el SOA. ¿Está? Esto es un seguro que se venía reclamando, en general en todos los países del mundo existe un seguro obligatorio de accidentes. En nuestro país el único seguro obligatorio, más allá de algunos más específicos, es el seguro de accidente de trabajo. Entonces siempre había una pugna entre lo que es el tema corporativo de las empresas para que se instale un seguro obligatorio y por otro lado también el interés del Estado de establecer de alguna forma una garantía para las personas que sufran lesiones en un accidente de automóvil. ¿Está? El SOA fue creado por la ley 18412 en el año 2008 y el decreto reglamentario 381 del 2009. ¿Está? Entonces, las principales características del SOA es, para arrancar, establece una cobertura universal a cualquier lesionado en un accidente de tránsito. Los dos presupuestos del SOA es que, uno, tiene que haber habido un accidente de tránsito donde hayan participado al menos dos vehículos, o en algunas situaciones un vehículo y uno de los ocupantes haya resultado lesionado. Y el segundo tema es que tiene que haber habido una persona lesionada en el accidente. ¿Verdad? Esos son los dos presupuestos. Es muy particular el SOA porque establece un sistema de responsabilidad objetiva. ¿Qué significa un sistema de responsabilidad objetiva? Que no se analiza la culpa. ¿Verdad? No importa quién fue el culpable del accidente, sino que cuando ocurre un accidente de tránsito, simplemente por el mero hecho de que haya habido el accidente de tránsito y que hayan habido lesiones, ya se dispara la cobertura del SOA. El tercer punto es que contempla únicamente lesiones personales. O sea, hay un montón de daños, como son los daños al vehículo, la pérdida de trabajo, el lucro cesante. Ese tipo de daños no están incluidos dentro de la cobertura del SOA. ¿Ah? Porque muchas veces se plantea, ¿qué pasa? La idea es que el SOA sea el primer disparador, ¿tá? Que cualquier persona cuando haya tenido un accidente de tránsito y haya sufrido lesiones, bueno, tengo una cobertura, que es una cobertura básica,
que después, como lo vamos a ver, no establece un sistema de indemnización en base a un baremo establecido y en base a eso se establece la indemnización. Entonces, repasando, responsabilidad objetiva, no importa la culpabilidad. Yo puedo haber sido el responsable del accidente porque crucé con roja, porque me comí un cartel de pare, por lo que sea, y yo resulto lesionado aún, o alguien que venía en mi auto resulta lesionado, aún así yo puedo reclamar la indemnización contra el SOA del otro vehículo. Contempla solamente lesiones personales, o sea que el daño de la moto, el daño del auto, dejé de trabajar, el daño moral no está incluido. Solamente son las lesiones en función de las lesiones objetivas que sufrió la persona. Establece una suma asegurada. Si voy muy rápido o hay algún tema que ustedes de repente no entiendan, por favor me avisan. Después, establece una suma asegurada de 250.000 unidades indexadas. ¿Qué significa que hay una suma asegurada de 250.000? Que 250.000 unidades indexadas más o menos son en torno a los $30.000. ¿Ah? La suma máxima que se abona por concepto de SOA son los 250.000 unidades indexadas, que son los $30.000, que eso ocurre en los casos de muerte de la persona lesionada o en su defecto alguna lesión total y permanente. Pero después, todas las lesiones más menores se establecen en base a un baremo de cuantificación de las lesiones, que después lo vamos a ver el baremo. Entonces, en función de las lesiones que haya sufrido la persona, se van cuantificando en base a porcentajes de incapacidad. Entonces, vamos a suponer, de repente, una fractura en un miembro inferior produce un 10% de incapacidad. ¿Eso qué significa? Que la indemnización que me van a pagar es un 10% de 250.000 unidades indexadas. Que está en unidades indexadas porque se convierte al valor de la UI al momento de la indemnización. Entonces, en ese ejemplo, si es un 10%, la indemnización van a ser 25.000 unidades indexadas. ¿No? Después, otra característica que establece la ley de SOA, que si se quiere fue un poco revolucionaria cuando se creó, pero agilizó mucho y modernizó mucho todo el sistema de indemnizaciones, es el tema de que establece un proceso administrativo ágil, con plazos cortos. Una vez que ocurre el accidente, la persona tiene 2 años para reclamar la indemnización, para presentarse en la compañía de seguros y reclamar la indemnización que le corresponde por el SOA. ¿Tá? Entonces, presentando la documentación que establece el decreto reglamentario, que después la vamos a repasar, la compañía de seguros tiene 30 días para proceder a la indemnización de los daños. Esto que establece la ley, que son 30 días, naturalmente no, en la práctica se extiende un poquito más, porque dentro de la compañía hay todo un procedimiento administrativo que requiere la valorización. Generalmente las compañías de seguros trabajan con médicos, pero muchas veces me preguntan, ¿y en base a qué se determina el porcentaje de incapacidad? Y bueno, el médico lo que hace es agarrar la historia clínica, la analiza, y en base a las lesiones que están registradas en la historia clínica, va estableciendo los porcentajes de incapacidad. Este es un tema no menor. ¿Por qué? Porque muchas veces a mí me han llamado de que dicen, no, mira, tengo un cliente o mira, me pasó que a mi hijo o un amigo lo chocaron la semana pasada. Yo generalmente lo que le digo es, ¿te dieron el alta? No. Entonces espera que te den el alta. Que muchas veces puede llevar un tiempo, pero de esto no hay plazo, no. El plazo que tenés vos son 2 años. Pero espera que te den el alta. ¿Por qué? Porque como uno de los documentos que hay que presentar es la historia clínica para que la compañía de seguros haga la cuantificación de las lesiones, eh, si uno se apura, muchas veces ha pasado de que se presenta el reclamo, la compañía hace la evaluación de las lesiones al momento de la presentación del reclamo, pero después la persona sigue con fisioterapia, muchas veces de repente hay que sacarle yeso y la fractura soldó mal, entonces hay que hacer todo un nuevo proceso. Pero si uno ya se apuró y reclamó el SOA, todas esas lesiones no van a estar incluidas dentro de la indemnización. ¿Ah? Pero en general es un procedimiento administrativo ágil, con plazos cortos de 30 días. ¿Qué pasa si en 30 días la compañía no me pagó? Y bueno, ahí yo tengo la posibilidad de reclamarlo judicialmente.
porque la ley para reclamarlo judicialmente lo que requiere es que se haya agotado la vía administrativa ante la compañía de seguros. Entonces, yo no puedo ir directamente a reclamar judicialmente la indemnización por SOA, sino que antes tengo que agotar la vía administrativa. Que después también vamos a ver, y yo no sé si a ustedes les ha pasado con clientes o algo, las compañías se ponen un poquito pillas a la hora de la indemnización de SOA, porque más de una me ha dicho, mira, es una cobertura que en realidad no nos gusta mucho. Entonces, se ponen pillas porque muchas veces piden más información de la que realmente requiere la ley, o no cumplen al dedillo con los plazos, o sea, te pagan muy pasado los 30 días, pero en definitiva siempre, más allá de que te paguen pasados los 30 días, siempre va a ser más fácil agotar la etapa administrativa con la compañía de seguros que el tiempo que te puede llevar todo el proceso judicial, ¿no? Después, otra característica que tiene el SOA es que contempla lo que llama las coberturas especiales. Como la cobertura que provee SOA es una cobertura universal, la idea es que cualquier lesionado en un accidente de trabajo, de trabajo no, de tránsito, perciba una indemnización, que no quede persona sin indemnización. Entonces, ¿qué pasa en los casos en los cuales no, el que me chocó no tiene seguro, o el que me chocó se dio a la fuga, o el que me chocó no pagó la póliza? Bueno, ahí la ley dice, independientemente que pase todo eso, vos como lesionado, alguien te va a pagar. Y entonces, en el caso de las coberturas especiales, que después lo vamos a ver más adelante, lo que hay que hacer es, se presenta la solicitud ante una SEB y una SEB te asigna una compañía de seguros. Que la lógica de distribución, que antes era el Banco Central que hacía esta distribución, ahora lo hace una SEB. Y la lógica de distribución es en función de la cantidad de participación de mercado de todas las compañías. Entonces, básicamente, teniendo en cuenta que peso más, peso menos, 50% del mercado lo tiene el Banco de Seguros, probablemente uno de cada dos SOA de coberturas especiales caiga en el Banco de Seguros. Y después las otras, bueno, van. Y después al final de año lo que se hace es algo así como funciona tipo una cuenta corriente y dice, mira, a mí me asignaron vamos a suponer, el 30% de los SOAs cuando a mí me correspondía que me asignaran el 17%. Entonces después se va compensando en los siguientes años, ¿no? Eso de las coberturas especiales está bueno y después lo vamos a ver en más detalle. Y después el último tema que también es novedoso es que establece una acción directa contra la compañía de seguros. Cuando nosotros tenemos un accidente y queremos hacer un reclamo por responsabilidad civil, que muchas veces me preguntan, pero ¿y el reclamo contra quién se hace? ¿Contra la aseguradora? No. El reclamo tú lo haces contra la persona que te chocó o contra el propietario de la persona que te chocó. Esa persona, después cuando recibe el cedulón que le están notificando que se le va a iniciar un proceso judicial, lo que hace, lo lleva a la compañía de seguros y la compañía de seguros asume la defensa. En el SOA no, en el SOA vos podés ir directamente a la compañía de seguros, porque acá el obligado no es la persona que te chocó, sino el obligado es la compañía de seguros. ¿Está? Entonces, eso también acorta mucho los plazos, porque si vos vas directamente contra la compañía de seguros, primero, te garantizás que hay alguien solvente, que frente a las otras situaciones, si vos te choca a alguien, sí, una persona que de repente no tiene mucha solvencia, es como muchas veces yo le digo a la gente, vos podés iniciar un proceso, vas a tener una sentencia que seguramente la vas a ganar, y esa sentencia después si querés compras un cuadrito, la colgás porque probablemente no se la puedas cobrar a nadie, porque la persona que te chocó no tiene patrimonio como para responder por eso. En cambio, de esta forma, cuando vos vas contra una compañía de seguros, sabes que vas a cobrar en la medida que, que gane ese juicio. Y como los presupuestos de rechazo del SOA son muy bajos, y generalmente el porcentaje de éxito es muy grande. ¿Tá? Entonces, básicamente que ahora vamos a entrar un poco en detalle de cada uno de estos puntos, pero básicamente esto es lo que incluye la cobertura del SOA. ¿Hasta qué vamos bien, no? Yo sigo adelante, vos, Nati, cualquier duda, me parás. Bueno,
¿Se acuerdan que hablamos de que establece un procedimiento ágil ante la compañía de seguros? Entonces, ¿en qué consiste el procedimiento? Bueno, la reclamación se presenta directamente ante la compañía de seguros. Primero, una pregunta. ¿Se precisa un abogado para esto? No, no se precisa un abogado para esto. Lo puede presentar cualquier persona, el lesionado, lo puede presentar el corredor directamente en la medida que junte la información necesaria. ¿Está? ¿Cuáles son los documentos que hay que presentar? Básicamente son estos cinco que yo les pongo acá, que uno, el parte policial, y acá voy a entrar en algunos temas prácticos que hacen al día a día, ¿no? El parte policial, ¿cómo se consigue el parte policial? Porque ¿se acuerdan? No sé si lo habíamos mencionado. En los casos en los cuales no hay lesionados, la policía no interviene. No existe más el tema de hacer la denuncia policial. Tú haces la denuncia y te dice, ¿hay lesionados? No, está. Entonces la policía no hace nada. Pero cuando hay lesionados sí interviene la policía y se deja un registro. Y después, en función de la entidad de la lesión o del tiempo que dura la recuperación, la compañía después va haciendo un seguimiento de toda se comunica con la lesionada, se comunica con la coronaria, con COSEM, con lo que sea, y va actualizando. ¿Por qué? Porque en función del grado de la gravedad de las lesiones, o eventualmente si esa lesión se complica y puede derivar en la muerte, hay implicancias penales. Y continuamente la policía este, comunica a Fiscalía. Y Fiscalía le va haciendo un seguimiento. ¿Tá? Entonces, el parte policial, cuando uno hace la denuncia, lo que le dan en la policía es una constancia nada más, donde simplemente aparecen los datos nuestros de quién hizo la denuncia, quién hizo los datos del accidente. Los datos del accidente, digo, cuando la fecha, el lugar del accidente, la hora, las matrículas involucradas, pero nada más. Entonces, lo que hay que hacer es, se solicita en jefatura de policía que queda ahí en la calle San José, justo enfrente de la casa del policía, enfrente a jefatura, ahí hay una repartición del Ministerio del Interior que se llama Asuntos Judiciales, tiene que ir la persona, el denunciante, y si no va el denunciante, le tiene que firmar una carta de autorización muy simple donde dice autorizo a fulanito de menganito a retirar el parte. Uno va, no tiene costo, o sea, no hay que pagar nada, y se lo dan en el momento del parte. ¿Tá? Y el parte, ahí es un testimonio donde ahí sí viene todo el detalle, todo el seguimiento que se le hizo. Dentro de ese parte hay información súper valiosa para los que después, llegado el momento, tenemos que hacer los reclamos contra la compañía de seguros. Primero, aparece con más detalle toda la información de los autos involucrados y quién es el propietario y dónde tiene seguro. Muchas veces vos le preguntás a la gente, tal, ¿qué te chocó? ¿Sabés si tiene seguro? Mira, no tengo ni idea. Muchas veces pasa que de repente se fue con pérdida de conocimiento, lo llevó a la ambulancia, todo, o si no, si hay una lesión, lo que menos te interesa es estar averiguando a ver dónde tiene seguro. Bueno, ahí en el parte policial parece donde el seguro de la otra persona que te chocó. Que esto es importante porque así sabes dónde presentarse. Aparecen los datos del propietario, porque también si existen otros daños que no están incluidos dentro del SOA, como por ejemplo, como les dije antes, los daños del vehículo. Mirá, lo que pasa es que dejé de trabajar, mirá, lo que pasa es que tenía unos lentes divinos y se me rompieron ahí. Bueno, después vamos a necesitar la información del propietario para eventualmente hacer algún reclamo que exceda la indemnización de SOA. Aparece también, que es un dato no menor, porque en todo el detalle, cuál fue la emergencia médica que intervino. Porque, como ustedes ven ahí, el segundo requisito es la hoja de atención de la emergencia móvil. Y ahora les cuento por qué. Entonces, todo eso nos provee información muy importante para poder orientarnos después para qué lado seguir. Entonces, el primer punto, parte policial, que se obtiene ahí en jefatura. La gente que está en el interior me puede decir, y acá, vamos a suponer, en Fray Bentos, ¿dónde lo consigo? Bueno, van a jefatura de policía de Fray Bentos, y como toda la información de los accidentes está centralizada por el sistema de gestión de seguridad pública SGSP,
eh, todas las jefaturas tienen información de todos los accidentes ocurridos en cualquier lugar del país. Entonces, si el día de mañana hubo un accidente en Tupambaé, yo no tengo que ir hasta Tacuarembó a buscarlo, sino acá, ya les digo, acá en Montevideo, consigo esa información ahí y en el interior lo mismo. ¿Tá? Segundo tema, la hoja de atención de la emergencia móvil. En todos los casos, en todos los casos, porque por procedimiento, la policía, lo primero que pasa cuando es lesionado, llama a una emergencia móvil. Por más que la emergencia móvil vaya, y como muchas veces me ha pasado que la gente me dice, no, no, pero la emergencia vino, pero como yo me podía ir, no hizo nada, ni me llevó. Pero en todos los casos interviene una emergencia móvil. Y es la forma de, digamos, vincular que las lesiones que estamos presentando tienen su raíz en un accidente de tránsito, que es lo que habíamos hablado, que es uno de los presupuestos del SOA. ¿Tá? Entonces ahí nos indica cuál es la emergencia móvil que intervino. Después lo que hay que hacer también es una gestión frente a esa emergencia móvil. Eh, Hay algunas que son muy ágiles porque te la mandan por correo la hoja de emergencia, otras, como por ejemplo el SEM, tenés que ir a buscar la hoja. Generalmente te piden que adjuntes el parte policial, entonces lo primero que hay que hacer en cualquier accidente es ir a buscar el parte policial. Ese es digamos, el punto cero de cualquier reclamación de SOA, ¿no? Entonces, una vez que tenemos la parte policial, la hoja de emergencia, tercer documento es la historia clínica. ¿Tá? Entonces, tanto la hoja de atención a la emergencia móvil como la historia clínica, por estar protegida por la ley de protección de datos, las mutualistas o las emergencias no se lo dan a ninguna otra persona que no sea a la persona lesionada o a la persona que fue autorizada por la persona lesionada, que es un poco lo que hablábamos hoy. Se hace una carta de autorización y con eso se accede a eso. El tema de la historia clínica es muy importante porque ahí está el detalle de toda la evolución que tuvieron las lesiones. ¿No? La historia clínica también se pide por nota. El consejo que yo les doy también es un poco lo que les había dicho antes, no apurarse en presentar el reclamo, sino esperar a que a la persona le hayan dado el alta, porque ahí está toda la evolución y todas las consultas y todo el seguimiento, fisioterapia, placas, este, que va a permitir tener una imagen mucho más acabada y más completa de cuál fue el verdadero impacto en materia de lesiones en el accidente de tránsito. ¿No? Y y después los últimos dos documentos que se requieren es una declaración jurada de no estar incluido en las personas del artículo 6, que después vamos a ver cuáles son, porque la ley lo que dice es, ¿se acuerdan? Cuando en la lámina anterior hablamos que es una cobertura universal. Entonces, la idea es que la mayor cantidad de gente esté incluido dentro de la cobertura de indemnización. Pero hay algunas que no, como por ejemplo el cónyuge, los empleados del asegurado, el propio asegurado. Este, la ley prevé en los casos en los cuales aplique otro tipo de seguro obligatorio, como por ejemplo es el tema de accidente de trabajo, que no sé si nos va a dar tiempo, pero también existe una discusión ahí porque a mi entender son dos tipos de seguros. Muchas veces si el accidente se produjo en ocasión, fue un accidente de trabajo, y vos te presentas a reclamar el SOA, muchas compañías te dicen, no, lo que pasa es que como ya actuó el banco de seguros y acá aplicó accidente de trabajo, no aplica el SOA. Este, y a mi entender son dos seguros que tienen fundamento distinto, porque por un lado el accidente de trabajo lo que pretende cubrirte es lo que vos dejás de trabajar, te paga un porcentaje de tu salario. En cambio, el seguro de accidente lo que te paga son las lesiones, tienen naturaleza distinta. ¿Tá? Y después, en caso de fallecidos, eso es otra cosa que también, una ventaja que tiene la ley que facilita mucho el reclamo, que cuál es, no hay necesidad de iniciar y tener terminada la sucesión. ¿Tá? Si está terminada la sucesión y hay declaratoria de herederos, fantástico, declaración judicial de herederos. O si no, un certificado notarial donde acredite que fulanito y menganito
son presuntos herederos, son sucesores de la persona fallecida. ¿Tá? Entonces, básicamente esta es la documentación que requiere la ley y el decreto para hacer el reclamo de SOA. ¿Se acuerdan que yo antes les había dicho que hay algunas compañías que piden mucho más información que esta? A mí me ha pasado, por ejemplo, que Este, el Banco de Seguros tiene un procedimiento por el cual, además de toda esta documentación, te pide otra documentación extra, como ser que la declaración jurada también sea de... Porque, ¿qué pasa? Generalmente este tipo de reclamos son muy poquitos, yo no lo he visto nunca. Son muy poquitos los reclamos SOA que se presentan directamente que los hace el propio involucrado. Generalmente lo más fácil, y porque nosotros los abogados estamos un poco metidos en esto y estudiamos un poquito de esto, es mucho más práctico que lo haga un abogado, ¿no? Y entonces, em, el Banco de Seguros te exige la declaración jurada la misma declaración jurada, pero del gestor, te pide que las declaraciones juradas las hagas en su formulario, te pide otros documentos adicionales, te pide que la historia clínica, y eso es un tema no menor, que la historia clínica esté certificada y con certificada y foliada. O sea, que la mutualista te la dé con un sellito de que es copia fiel del original, que generalmente todas las mutualistas lo hacen, y foliada. Porque me ha pasado, hablando con gente del Banco de Seguro, que dice, mira, nos ha pasado de todo, de gente que ha sacado hoja de la historia clínica, les ha agregado otras cosas. Entonces, pero básicamente es relativamente simple el hecho de la documentación que hay que presentar para hacer el reclamo. ¿Tá? Y después, como les había hablado, el plazo para el pago o el rechazo son 30 días. ¿Tá? O sea que uno presenta la documentación, la compañía de seguros tiene 30 días para hacer la evaluación de los daños y este, comunica a la persona cuál es la evaluación. Y ahí se pueden dar algunas situaciones, pero en principio tendría que ser todo dentro de los 30 días. Si no nos pagan dentro de los 30 días o nos rechazan dentro de los 30 días, ahí nos queda abierta la vía para hacer este reclamo por la vía judicial. Bueno, el otro tema que les quería comentar es el tema de las coberturas especiales, que es lo que habíamos hablado. O sea, el artículo 19 de la ley habla de que los damnificados serán indemnizados por el procedimiento de los artículos siguientes, que después lo vamos a ver, le hablé de una SEP, pero las situaciones son cuando uno es un vehículo no identificado, o sea que hubo un accidente y el otro vehículo se dio a la fuga. Dos, un seguro carente de seguro obligatorio. Que esto es una cobertura, o sea, la definición es seguro obligatorio, o sea, en principio todo el mundo tendría que estar, tendría que tener este seguro. Y, y la ley, o sea, no esta ley, pero en general la normativa establece algunos candados para que sea obligatorio. Entonces, el día de mañana, si vos querés comprar un auto, por ejemplo, el escribano, cuando te hace el título, tiene que verificar que tiene el SOA. Si vos vas a empadronar, las intendencias te piden que acredites el SOA. Este, entonces, pero hay un montón de gente que anda con autos que no hace títulos o gente que no hace las transferencias, entonces, o muchas veces pasa, porque cuando hablamos de vehículos tenemos que pensar mucho en las motos, que pagan un año el seguro, después no lo pagan más y ya está, y hay un montón de autos o vehículos que circulan sin SOA. Entonces, nos puede pasar que o tuvimos un accidente con un vehículo no identificado o un vehículo carente de seguro obligatorio. Carente de seguro obligatorio no es solo que no tenga contratada la cobertura, sino que teniéndola contratada, no la pagó, por ejemplo. O sea, la contrató pero no la pagó. Entonces la póliza se le cayó. O si no, un vehículo hurtado u obtenido con violencia. Porque en el caso de accidentes donde participa un vehículo hurtado, lo que pasa ahí es que en realidad no existe responsabilidad de la persona dueña del vehículo. Porque la responsabilidad civil deriva
de la guarda que yo tengo de las cosas que son de mi propiedad. Entonces, por más que sea de mi propiedad, si alguien, digamos, me sustrajo la guarda de esa cosa con violencia o porque me lo hurtaron, yo ya perdí la guarda. Entonces, a los efectos de que el lesionado no se enfrente a un eventual rechazo, la ley previó que en el caso de que yo resulte lesionado en un accidente de tránsito porque me chocó o me embistió cruzando la calle un vehículo hurtado o obtenido por violencia, tengo derecho a reclamar la indemnización. En Nicolás, esos casos, sí, sí, no te perdona, decime. te traigo una consulta que hacen acá en el chat. ¿Qué pasa si al reclamar, si no hay historia clínica? Ejemplo, me asiste la emergencia móvil, pero la lesión no requiere internación en mutualista. No, lo que pasa es que el tema es el siguiente. Vamos a suponer que, y ahora lo vamos a ver con el tema del baremo. Puede ser un caso de laboratorio, pero siempre hay historia clínica porque la emergencia móvil lo que te hace te lleva a la mutualista. Y vamos a suponer que vos llegaste a la mutualista de la puerta de emergencia y te dicen váyase. Aunque sea esa hoja, quedó como registro. Después eso va a impactar porque la indemnización que vas a tener es súper bajita, porque justamente no registraste ninguna lesión de entidad. Pero puede pasar que de repente yo tenga un accidente de tránsito y que llamen a la emergencia móvil y yo le diga, no, mirá, yo puedo, me voy caminando, no tengo problema, no tengo nada. La emergencia móvil deja la constancia y vos te vas caminando para tu casa. Te vas caminando para tu casa, entonces pueden pasar dos cosas. Si no tuviste lesiones, no vas a obtener ninguna indemnización. Y si tuviste lesiones, después eventualmente, vamos a suponer, te quedaste en tu casa, al otro día cuando te enfriaste, te diste cuenta que te duele hasta la vida y vas a la mutualista y ahí empieza todo. Bueno, entonces ahí se empieza a generar una historia clínica. Sí, situaciones se pueden dar pila, pero básicamente en la práctica es como funciona. ¿No? Perfecto. En los casos de coberturas especiales, bueno, que son estas tres situaciones, lo que hay que hacer es presentar, que es súper ágil también, eso está bueno porque se hace todo por la web, y generalmente la UNACEP no te demora más de 48 horas en asignarte una compañía de seguros, te manda un formulario, entonces vos adjuntás ese formulario a todas la documentación que tenías y te presentás a la compañía de seguros. Este, la compañía de seguro naturalmente no te miran con mucha simpatía cuando caes con este tipo de reclamos, porque son indemnizaciones que van a pagar sin haber cobrado un peso de prima. Pero bueno, justamente la idea es esa, que existe una cobertura universal. ¿Se acuerdan que uno de los documentos que habíamos hablado es hacer una declaración jurada de que no estamos incluidos dentro de las situaciones contempladas en el artículo 6? ¿Cuáles son las exclusiones? O sea, que no aplica indemnización por SOA. Bueno, hay algunas que son bastante de perogrullo, ¿no? El propietario del vehículo y el conductor, así como el cónyuge, concubino, o sea, los familiares hasta los determinados grados de consanguinidad. Entonces, yo en el día de mañana voy con mis hijos y tengo un accidente porque me di contra una columna, ni yo ni mis hijos puedo reclamar la indemnización SOA a mi seguro. ¿No? Lo mismo sucede con el caso de los dependientes, que los dependientes pueden ser del propietario, el tomador, del titular de la póliza o si no del conductor. ¿Está? O sea que también lo mismo. Bueno, en el caso de dependientes, ahí ustedes me pueden preguntar, pero ¿qué pasa si de repente es dependiente mío? Pero en realidad en ese momento no estaba actuando como dependiente, sino que estábamos yendo un sábado a comer un asado juntos. Bueno, en ese caso en particular, a mi entender, sí corresponde. Es irrelevante el hecho de que sea dependiente o no dependiente, sino que fue una situación absolutamente ajena. Acá la idea de que excluir a los dependientes es un poco lo que habíamos hablado antes, el tema de accidente de trabajo. El punto C dice las personas transportadas en el vehículo a título oneroso que tengan otra cobertura de seguro. Esto aplica a la cobertura obligatoria de RC que tienen los taxis y los ómnibus. ¿Está?
Los ocupantes de vehículos hurtados, salvo que probaran el desconocimiento de dicha circunstancia o no hubieran mediado voluntad en ocupar el vehículo. O sea que yo voy, agarran, me paran en la calle, me dicen, correte, y me encañonan, correte y dame el auto, y digamos que me secuestran porque me llevan, y tenemos un accidente, yo ahí sí puedo hacer la reclamación por, por el seguro, por el SOA, pero no lo puedo hacer a mí seguro porque me aplica la exclusión del literal A. Puedo hacer la reclamación frente al otro, a la otra persona. Ahora bien, los que estaban ocupando, pero porque este, estaban participando del hurto, porque veo que dice, salvo que probar el desconocimiento de dichas circunstancias, o sea, que estaban dentro de un vehículo hurtado, o no hubieran mediado voluntad. Esa gente sí no tiene derecho. Y después, el último caso habla de la víctima cuando, o su canciller, cuando haya mediado dolo. ¿Esto qué significa? En el caso de, por ejemplo, que se produzca un suicidio, o sea, una persona que se tiró de un puente, o que yo deliberadamente me haya tirado enfrente del auto, tampoco aplica la indemnización de SOA. Lo cual también se presta para muchas interpretaciones, porque cuando veamos un poquito más adelante el tema de la culpa grave y el dolo es la intención, o sea, el resultado ajustado a la intención, o sea, se produjo un resultado como consecuencia de que yo quería lograr ese resultado, ¿tá? Entonces, acá no queda claro si el dolo es en lograr el resultado muerte o el resultado lesiones, o el dolo es yo provoqué el resultado de lesiones para cobrar el seguro del SOA, ¿tá? Y eso es algo que después en la práctica se tendrá que resolver en función de la situación concreta del accidente. Pero entonces, uno de los documentos que nosotros tenemos que firmar es que no estamos comprendidos en ninguna de estas situaciones. ¿Está? Y estas situaciones son las que no tienen derecho a indemnización, más allá que haya habido un accidente y hayan tenido lesiones. Hoy por hoy, por ejemplo, lo que está, este tema del SOA es bastante particular y te lleva a situaciones un poco perversas, porque ahora, generalmente, como vieron, la mayoría de los accidentes con lesiones participó una moto. Sean situaciones, vieron que ahora está de moda el tema de los robos pirañas y de repente los tipos salen rajando y ¿cómo es? Y chocan porque se comieron un semáforo en rojo o algo y alguno de esos resulta lesionado. Esa persona tiene derecho a la indemnización por SOA, porque fue un accidente de tránsito, resultó lesiones y no está comprendido en ninguna de estas situaciones. O sea, no produjo no me dio dolo, porque no es que quiso matarse, sino que estaba huyendo. Y no es un ocupante de un vehículo hurtado porque estaba andando en mi moto, salvo que la moto sea robada, ¿no? Este, pero son las situaciones que sí, que se dan dentro de la idea de cubrir la mayor cantidad de personas posible, se pueden generar ese tipo de situaciones. Y bueno, este es el procedimiento básicamente. Recibido el reclamo, la compañía hace una evaluación formal de la documentación presentada. Y se acepta el reclamo, hace las evaluaciones de acuerdo al baremo, que ahora vamos a ver el tema del baremo, y puede pasar o que lo rechaza. Y el rechazo solo puede fundarse en o elementos formales, porque no presenté alguno de los documentos que habla el artículo 10 del decreto, que son la historia clínica, el parte, la hoja de emergencia, la declaración jurada, o estoy comprendido dentro de las exclusiones del artículo 6. Eh, Porque hubo dolo o culpa grave. Entonces, esto después lo vamos a ver, pero por ejemplo, ¿qué pasa en la situación en que una persona estaba manejando? este, pero había consumido alcohol o estupefacientes? Eso se considera culpa grave, se considera dolo, puede haber rechazo, no puede haber rechazo. ¿Qué pasa? Como el objetivo del SOA es lograr la mayor cantidad de personas beneficiadas con la indemnización,
la forma en que se contempla el dolo de la culpa grave es muy restrictiva, ¿no? O si no, la prescripción, o sea, 2 años del accidente. Eh, y en el caso si la compañía acepta el reclamo, hace la valoración, y puede hacer una valoración, podrá ser adecuada o inadecuada. Y si es una valoración inadecuada, el reclamante puede o no estar de acuerdo con la valoración y en ese caso hacer el reclamo contra la compañía de seguros, judicial, reclamo directamente contra la compañía de seguros, que lo bueno que tiene que también judicialmente no es un proceso tan largo como son los otros juicios, sino es un proceso mucho más simple. Y si está de acuerdo, se paga y ahí finaliza el proceso. Y ahora yo les quería mostrar un poquito para que se hagan una idea de cómo funciona el tema del baremo. ¿Están viendo ahí? Bueno, esto a ver, espera un segundo. ¿Están viendo el decreto? Sí, se ve. Está genial. Este es el decreto 381 del 2009 que les hablaba, que un poquito baja a tierra un montón de cosas del SOA, de la ley. Habla vieron, concepto de tercero, vehículos excluidos, el artículo 10 que les hablaba, documentación adjunta al reclamo, parte policial, este, em, ¿qué pasó? Ahí. Parte policial, y bueno, acción de repetición. Esto es importante. ¿Qué pasa? Vamos a suponer que yo soy responsable del accidente, pero aún así me presento contra la compañía de seguros. La compañía de seguros, o en los casos de coberturas especiales, la compañía de seguro, ¿qué pasa? Como siempre tiene obligación, si yo hice mi seguro vamos a poner, mi SOA con Sancor, y tengo seguro con Sancor, pero no lo dejé de pagar, la compañía de seguros igual Sancor igual tiene que pagar la indemnización. Y después lo que hace es puede repetir contra mí, ¿está? Como bien, acción de repetición, las entidades podrán repetir contra el propietario del vehículo, contra el tomador, en los casos de que hay algo, o sea, incumplido con las obligaciones establecidas en la póliza, no pagan la prima, no te da seguro en vigencia, o haya habido dolo, ¿no? Y después les quería mostrar el tema de cómo funciona el baremo para ver si así ustedes también se hacen una idea. Este es lo que llama la clasificación y valoración de secuelas psicofísicas. Entonces, como ven, está dividido por capítulos. Cada capítulo contempla una parte del cuerpo. Capítulo 1 contempla la cabeza y todo lo que está vinculado, olfatorio, sistema ocular, sistema auditivo. El capítulo 2, el tronco. Capítulo 3, corazón, aparato cardiovascular. Capítulo 4, extremidad superior, hombro, clavícula. Entonces, ¿qué pasa? Uno va más abajo y empieza con el grado de detalle, ¿no? Cráneo y encéfalo. En caso de que existan otras lesiones, ¿qué tal? Pérdida de sustancia ósea, que no requiera cranioplastia un 5%, o que requiera cranioplastia de un 5 o un 10%. ¿Tá? Entonces, ¿qué significa esto? Que si de repente yo tuve un accidente con un traumatismo de cráneo y tuve algún tipo de fractura, en función de el tipo de tratamiento que yo tengo que me van a tener que someter, ahí va el porcentaje de incapacidad. Si, por ejemplo, tengo afasia motora de expresión, o sea que quedo con un tipo de parálisis un 30%, sensitiva, de compresión 50%, mixta 70%. Acá vamos a la parte de los miembros que es un poquito más claro después. Pero está súper detallado. Entonces el médico lo que hace es
este, agarra la historia clínica y empieza a sumar, ¿no? Acá, por ejemplo, boca, dientes, de un incisivo 2%, de un canino 2%, de un premolar 1%. Entonces, vamos a suponer que se suman varias cosas de estas, ¿no? Entonces, lo que hace el médico es, mira, bueno, tenés por tal tipo de lesión un 5%, porque perdiste un incisivo un 2%, porque tuviste una pérdida de nariz parcial de un 20%. Entonces, después suma y te dice, bueno, en total tu porcentaje de incapacidad es un 30%. Y en base a eso se determina la indemnización. Como ven, es bastante objetivo. Y después puede haber algunos márgenes como para la apreciación, porque por ejemplo, acá en la parte de nariz donde dice pérdida de la nariz parcial, entre un 5 y un 25%. Vieron que el rango es bastante amplio, entonces puede ser un 10, un 15, un 20. Y eso después, si de repente la valoración no es suficiente, o de repente hubo alguna lesión que no fue considerada, eso se puede o pedir una reconsideración en la compañía de seguros o este, mm, reclamarlo judicialmente. Entonces, bueno, perdón si fui un poquito rápido, pero vieron que el tiempo nos apremia y después nos quedan otros temas para hablar. Con respecto al tema de SOA, ¿tienen alguna duda, algo que quieran plantear antes de seguir adelante o lo dejamos para el final y ahí las planteamos todos juntos? Tengo una consulta que me parece que está buena plantearla ahora, que dice, cuando hablabas de culpa grave, en el caso de hace unos meses, en el caso del ómnibus de Kutza, si los lesionados pudieron reclamar por SOA o se configuró como culpa grave. No, lo que pasa es que ahí lo que se aplica es, vieron que una de las exclusiones es que el caso de transporte oneroso cuando aplica un seguro obligatorio distinto, entonces en ese caso no aplica el SOA. Ese caso aplica el seguro obligatorio de los De los- transportistas. Perfecto. Perfecto. Y tengo otra pregunta, y ya con esa es la última de Vale. ahora. Tienen una duda respecto al SOA que hay como diferentes versiones, ¿no? Algunos dicen que una vez que se emite un SOA para un vehículo, por más que luego que en la póliza se cambie de coche o se anule, la cobertura SOA sigue vigente hasta el final de vigencia. O sea, el primer vehículo sigue asegurado por más que se haya hecho el cambio de auto. ¿Cuál es la versión que está? ¿Sigue hasta el final? ¿Se corta? O sea, yo tengo un SOA, por lo que... A ver si te entendí bien. Yo tenía asegurado, yo aseguro mi auto y en, ¿Mm? y en el medio de la vigencia del SOA, Ah, un cambio de cambio. auto. ¿Es esa la Sí, situación? sí. Está. Entiendo que... Está. Yo lo que tengo entendido es que la, la, eh, o sea, la cobertura, si vos le pasás la cobertura que tenía la póliza al nuevo vehículo, porque haces un cambio de vehículo, el anterior se queda sin seguro. Claro. Perfecto, ok. Excelente. O sea, que a la persona que vos se lo vendiste, esa persona va a tener que hacer un seguro nuevo. Salvo que en la negociación, porque esto se presta a toda la negociación, en la negociación digan, está. Olvídate, no hago el cambio de auto. Como ya lo pagué el SOA, ya te lo vendo con SOA y yo el auto nuevo le hago un seguro nuevo. Eso es otra situación. Pero eso es como se dé la negociación. Nico y ¿Ah? Mati, ¿cómo andan? Buen día para todos. Ese tema ha estado un poco discutido de que normalmente dicen que el SOA se mantiene durante toda la vigencia. Como que el SOA es anual y chau, y se emite y vale por todo el año por más que vos hagas un cambio de vehículo. ¿Pero eso quién lo dice? ¿Las compañías? Sí, bueno, en particular, no sé, yo el que conozco más es el caso del banco, que incluso creo que hay veces que si vos cambiás de vehículo, después si vos se lo pediste, lo mandan, el mismo SOA que ya tenía. Pero Mirá, por eso, pero. para mí sigue, perdón, Nico, para mí sigue o sea, sigue el SOA cuando solo tengo un SOA. O sea, si yo Pero lo el tema es el siguiente: si vos cambiás de vehículo, no puede haber una póliza que cubra dos vehículos. Uno de los dos va a estar sin seguro. Entonces, si la póliza sigue con el nuevo vehículo, el anterior va a quedar sin seguro.
Claro, pero estamos hablando solamente de la cobertura SOA. Después igual habría que preguntarlo bien. Yo lo que estoy diciendo de casos que recuerdo, de casos reales que recuerdo que nos han dicho que es así, pero bueno, habrá que consultarlo. ¿Está? No, está bueno el planteo y anotarlo porque así también aprendemos Igual todos un tenemos, poquito o más, sea, en ¿no? el chat, digo, plantean varias cosas. Algunos dicen que sí, que les suena que también es así, otros dicen que no, que eso es solo cuando es SOA, pero bueno, habría que plantearlo a las compañías o a algunas compañías. ¿Está? Sí, yo la respuesta la daría en base al sentido común, pero les confieso que en la práctica no sé cómo están actuando las compañías. Estaría bueno de repente sí anotarlo, porque sí, ya te digo, aprendemos todos un poquito más. Bueno, ¿seguimos? Bueno, esto lo vamos a pasar acá. La cobertura de responsabilidad civil. La cobertura de responsabilidad civil, yo reconozco que de repente muchos, hay cosas que de repente les resulta obvia, pero igual yo desconozco también y como ahí es bastante heterogéneo el grado de conocimiento, de experiencia, de práctica, todo ese tipo. Entonces yo lo voy a dar plano y después cualquier cosa, cualquier duda me lo van planteando. La cobertura de responsabilidad civil es la siguiente que le sigue en complejidad a la cobertura de SOA. Y lo que cubre acá, y hay un tema que una cuando se hizo el planteo de las preguntas antes de hoy, o sea, un poco para preparar la charla, uno de los temas que surgió fue el tema del interés asegurable, que eso nosotros estamos viendo de repente. Y está bueno porque nos dan a nosotros también material para generar nuevas charlas. Lo vamos a ver más en detalle en otra charla porque acá adentro va a quedar es mucho más comprensivo esto. Pero en el caso de interés asegurable de la cobertura de responsabilidad en general, no solo en auto, lo que estamos cubriendo es el patrimonio, mi patrimonio, no es el patrimonio del tercero. ¿Por qué? Porque la afectación que yo pueda tener a mi patrimonio deriva de que yo el día de mañana recibo un reclamo de un tercero y esté obligado a pagar la indemnización por los daños que le causé al otro. ¿Tá? Existe un principio básico, es un principio general de derecho, por el cual eh, todos tenemos un deber genérico de no causar daños a terceros. ¿Tá? Y ese deber genérico ¿de qué nos impone? Nos impone que nosotros actuemos con un grado tal de pericia o con un grado tal de diligencia que si tomamos todas las precauciones que tomaría un buen padre de familia o una persona media, no vamos a causar daños a terceros. Ahora bien, si por alguna razón causamos un daño a un tercero, tenemos la obligación de repararlo. Entonces, eso es lo que cubre la responsabilidad civil. En caso de que yo cause un daño a tercero, tengo que pagar. Por eso, la cobertura de responsabilidad civil cubre la culpa. Este, Después vamos a ver el tema de la culpa grave y el dolo, pero básicamente lo que estamos cubriendo acá es la culpa. Porque si el día de mañana, un accidente de tránsito en el cual o me crucé un semáforo en rojo o, embestí un peatón porque está cruzando un cruce peatonal o me comí un cartel de pare o me mandé en una rotonda, ahí estoy actuando con culpa. ¿Está? Entonces, lo que me cubre es eso. El caso que el día de mañana me venga alguna reclamación. Generalmente las compañías de seguros tienen un sistema por el cual vos podés hacer un reclamo administrativo que tiene mayor o menor complejidad. Y a diferencia del SOA, en los casos de reclamo administrativo, como sea en el caso de reclamo judicial, acá sí podemos meter todos los daños que nos causaron. ¿Tá? Los daños del auto, el tiempo que tuve que dejar de trabajar porque o estuve en seguro subsidio por enfermedad y me pagaron menos, o no tenía seguro de subsidio por enfermedad y soy independiente y no pude generar, o me tuve que alquilar un auto porque el mío tuvo parado no sé quién sabe cuánto tiempo. Todo ese tipo de daños acá sí ingresan en la cobertura de responsabilidad civil y dentro de lo que es el reclamo administrativo. Y también el tema que es importante, ¿cuál es?
existen dos formas de valorar las lesiones. O sea, cuando yo sufro cuando yo tengo una lesión, este, ¿qué me están pagando cuando yo hago el reclamo? Cuando es el caso del SOA, es el porcentaje de incapacidad que nosotros vimos ahora, que es bastante objetivo. Fractura de húmero, 20% de 250 está en la indemnización. Pero en el caso de el régimen general de responsabilidad civil, cuando yo tengo una lesión, lo que me están indemnizando, como una de las características del daño es que tiene que ser avaluable en dinero y una lesión en sí no es avaluable en dinero, lo que me está indemnizando es la afectación psicológica que yo tuve por ese tipo de lesión. Y esa afectación psicológica, ¿en qué se concreta? En el dolor que me provocó a mí la lesión. Hay lesiones que son más dolorosas que otras. El, 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 el tiempo de recuperación que me llevó. Dentro de ese tiempo de recuperación, si me pude manejar yo solo y no tuve una afectación menor de mi vida, no tuve una afectación mayor de mi vida es una cosa, y si en realidad estuve postrado y tuve que contratar servicio de acompañante o me tuve que ir a vivir a la casa de mi mamá para que me atienda, o mi señora tuvo que dejar de trabajar para que me... Bueno, todo ese tipo de cosas se toman en consideración. El tipo, a ver si la fractura soldó bien o no soldó bien, si hubo algún tipo de secuela, daño estético, todo ese montón de situaciones se toman en cuenta los efectos de ponderar la magnitud del daño producto de una lesión. Que como ven, mientras que el SOA es bastante objetivo, en materia de responsabilidad civil por el régimen general, es mucho más subjetivo. Y entonces no existe una tabla que diga que una fractura, vamos a suponer, vale $5.000 de daño. ¿Por qué? Porque de repente una fractura para un niño de 10 años no es lo mismo que una fractura para una persona de 40 o una persona de 80. Se da la situación un poco extraña que de repente una lesión, una fractura para una persona joven vale menos, por decirlo de alguna manera, que para una lesión de una persona, vamos a suponer, una mujer de 60 años con osteoporosis, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la fractura de la persona de 15 años le suelda en 2 meses y a los 2 meses y un día ya está jugando al fútbol. Entonces, capaz que la mujer de 60 años con osteoporosis no. Entonces, el daño para ella va a ser más grande que el daño para el menor. Entonces, es como le digo, es algo subjetivo contra algo totalmente objetivo. Bueno, sí, hay una etapa de reclamo administrativo donde uno tiene que probar todas los daños que está reclamando. Si reclama daños al vehículo, hay que presentar un presupuesto de reparación. Si se reclaman lesiones, hay que presentar la historia clínica, la hoja de emergencia también. Y una cosa que es importante que tengan en cuenta, ¿cuál es? Que el reclamo por responsabilidad civil se puede superponer al SOA. ¿Qué significa que se puede superponer? Que mientras que en el SOA no se discute la culpabilidad, el reclamo por responsabilidad civil sí se discute la responsabilidad. Porque la compañía de seguros me va a pagar en la medida que, por responsabilidad civil, ¿no? Que su asegurado haya sido culpable. Pero si yo le reclamo el SOA, no me puede discutir si su asegurado fue culpable o no fue culpable. Puede pagarlo, lo tiene que pagar sí o sí. Ahora recientemente tengo un caso justamente que yo presenté el reclamo de la compañía de seguros por mayor cuantía, o sea, incluí presupuesto de reparación, todo, y la compañía de seguros me contesta, mira, nosotros entendemos que nuestro asegurado no es culpable, así que lo que te va a pagar solamente es el SOA. ¿Está? Ok. Entonces, frente a esa situación, ¿nosotros qué podemos hacer? Y bueno, lo que tenemos la posibilidad es de cobrar el SOA, pero el hecho de que cobremos el SOA no nos inhabilita a hacer el juicio por todos los otros daños que el SOA no me está cubriendo. ¿Ah? Este,
Y aún en los casos en los cuales, en ese tipo de situación, si yo cobro el SOA, siempre tengo la posibilidad de reclamar por lo que se llama el juicio por mayor cuantía. ¿Tá? El único tema, ¿cuál es? Que si en el juicio a mí me dan la razón y me dan una indemnización, entre otras cosas, por daño moral, lo que yo cobré por SOA me lo descuenta. ¿Ah? Entonces vamos a suponer que yo presento, en este caso concreto que les estaba hablando, yo lo que presenté son los daños de la moto, este, el muchacho dejó de trabajar un tiempo y aparte lo que es el daño moral propio por el tipo de lesión que tuvo, que fue, no llegó a una fractura, pero fue un desgarro en la pierna que lo tuvo parado como 3 meses y al día de hoy todavía sigue complicado. La compañía me dijo, mira, para nosotros el asegurado nuestro no fue culpable porque si bien estaba girando, tu cliente que venía en moto lo quiso pasar por la derecha. Está. Entonces, más allá que yo no esté de acuerdo con esa apreciación, lo que se hace es la compañía me liquida el SOA y después yo cuando vaya a reclamar, voy a reclamar por todos los otros daños que no me pagó el SOA. Y en esto, en esos casos se da una situación muy particular que ¿cuál es? Muchas veces la indemnización por SOA es mayor que la indemnización que a uno le correspondería o que le daría un juez si lo reclama por daño moral. Y les pongo un ejemplo. Los jueces acá en este país son súper machetes a la hora de cuantificar el daño. Yo una vez tuve un caso de una muchacha que tuvo una fractura, que tuvo que estar con bota de yeso y era una muchacha independiente que iba al gimnasio, eh, salía con las amigas porque vivía sola. Y claro, por suerte podía hacer home office, podía trabajar de la casa, pero si le tuve que poner bota de yeso, no pude ir al gimnasio, le tuve que pedir a la madre que la venga a ayudar, todo ese tipo de cosas. Y eso por todo ese. Pero después que terminó la consolidación de la lesión, no hubo ningún tipo de secuela. Y bueno, y al final del día, la indemnización que dieron fueron $2.000 más o menos. Y de repente, si uno va al baremo del SOA, probablemente le corresponda una indemnización similar o mayor que eso. O en los otros casos, por ejemplo, ¿se acuerdan que dijimos que en los casos de muerte la indemnización la suma asegurada son aproximadamente $30.000? Yo he visto sentencias por daño moral por muerte que las sumas que condenan son mucho menores. Y les pongo un ejemplo. Lamentablemente, no sé si lamentablemente, pero es lo que sea, una de los aspectos que se toman en consideración para cuantificar es, vamos a suponer, una persona se le muere en un accidente de tránsito, el papá o la mamá. Y no es lo mismo que el papá o la mamá tuvieran 40 años y el reclamante sea una niña de 2 años, que se le muere el papá, que ya tenía 84 años, y el reclamante es el hijo de 60. ¿Por qué? Porque se entiende que la dependencia afectiva que se tiene entre uno y otro es distinta. Y también la expectativa de vida que tiene una persona de 40 frente a una de 80 y pico es mucho más amplia. Pero ¿qué pasa? Para esa persona que se le murió el papá de 80 y pico, igual en caso que haga el reclamo de SOA, se le tienen que pagar los $30.000 que establece la ley. Ahora, si uno va a juicio, y las indemnizaciones pueden ser hasta menores de $10.000. O sea, la indemnización por SOA puede ser 3 veces más grande que lo que yo puedo obtener por juicio. Nicolás, Este, perdón, por las sí. dudas, estás en la diapo del baremo, no estás en la diapo tuya. Ah, o sea, no. Sí, ¿me quedé plantado en el baremo? Sí, en la web. ¿No están viendo el PowerPoint? No, Pará. Yo me enganché pensando que sí. ahora sí. ¿Ahora sí? Está.
Bueno, entonces, o sea, lo retomo y lo pasamos muy, muy rápido. Esto es lo que hablábamos del tema del evento cubierto y que se cubre, y quiénes están cubiertos. Quiénes están cubiertos es muy importante, el tema del asegurado y el conductor del vehículo. Este, y tiene que haber habido autorización del asegurado para conducir. ¿Tá? Y esto, lo importante es la fecha del accidente. Vamos a suponer que yo tengo una empresa y un chofer produce un accidente. Más allá de que en el día de mañana el chofer yo lo haya echado, el chofer conserva la cobertura de responsabilidad civil del auto que manejaba cuando todavía trabajaba en esa empresa. ¿Tá? Bueno, esto lo que hablábamos es que, o sea, lo del reclamo administrativo, que ahí, o sea, se presenta toda la documentación para acreditar el daño. Y después, ¿qué pasa? Ahí eso es en el caso en el cual yo quiera reclamar un daño frente a una compañía de seguros. Ahora bien, si yo soy el asegurado en el cual me están reclamando a mí, puede suceder de que reciba una notificación judicial. ¿Tá? Entonces acá lo que es clave, y esto me parece, todos lo conocen, pero igual no está de más de repasarlo. Uno, la primera obligación que tiene el asegurado es inmediatamente notificar a la compañía de seguros de que le llegó un cedulón notificándole que le van a iniciar. O es una audiencia de conciliación, que la audiencia de conciliación es la etapa previa al juicio de la demanda, o es la demanda en sí. ¿Por qué pasa? Porque en la audiencia de conciliación, si uno no concurre, en general no pasa nada si no concurre. Pero en el caso de la demanda, ahí nos corren plazos. Tenemos 30 días o sea, desde que nos llega el cedulón, el demandado tiene 30 días para contestar esa demanda, o sea, presentar sus descargos. Entonces, es fundamental y todas las pólizas lo establecen, que la compañía solamente va a subir cobertura de esos daños en la medida en que, naturalmente, tenga un daño, un siniestro reportado, ¿no? Y en la medida en que haya sido notificado de la demanda. ¿Tá? Eh, y a su vez un montón de temas que yo acá puntualicé de cuáles son las cargas del asegurado. O sea, por ejemplo, no realizar ningún reconocimiento de responsabilidad, sea verbal o por escrito. No sé si lo recuerdan de que la última vez lo hablamos, que muchas veces la gente plantea de que, bueno, ¿y si le pago el deducible? O sea, choqué a una persona y me está llamando porque dice que el seguro le cobra un deducible de tanta plata. Si yo le pago el deducible, ¿quedo libre? No, no vas a quedar libre porque seguramente la compañía de seguros te va a reclamar todo el daño y el costo de reparación, pero también podés llegar a tener un problema con tu compañía de seguro porque el hecho que le hayas pagado el deducible implica un reconocimiento de responsabilidad y eso te puede excluir la cobertura de responsabilidad civil. ¿Está? Después, naturalmente, remití inmediatamente el celular a la compañía de seguros. Inmediatamente, no existe un plazo específico, pero recuerden que la compañía de seguros tiene 30 días para contestar esta demanda. La compañía de seguros cualquiera, ¿no? Entonces, se ha dado situaciones en las cuales el cedulón fue derivado a la compañía de seguros bastante avanzado ese plazo de los 30 días, la compañía de seguros lo rechazó. ¿Por qué? Lo cual es razonable porque no dispone del tiempo necesario como para establecer una defensa. Entonces, o si no ha pasado también de situaciones en las cuales y sobre todo con corredores, de que recibo el cedulón, lo dejo ahí y después aviso a la compañía de seguro, me pongo a hacer otras cosas, se me traspapela el cedulón, cuando quiero acordar, se me venció el plazo o estoy muy próximo a vencer. Y ahí podría haber hasta responsabilidad del corredor, ¿no? Y después, prestar la colaboración a la compañía de seguro durante todo el proceso judicial. ¿Qué pasa? El que dirige la estrategia del reclamo es la compañía de seguros en caso que asuma cobertura. Asumir cobertura quiere decir que como la cobertura de responsabilidad civil lo que incluye no solamente los daños que yo causé a terceros, sino también los honorarios de los profesionales, este, cuando la compañía designa a sus profesionales para la defensa, la estrategia la sigue la compañía de seguros. ¿Esto qué significa? Muchas veces, de repente, los asegurados dicen, ¿por qué el seguro no paga y listo?
y bueno, no paga y listo porque capaz que la estrategia de la compañía de seguros es otra porque de repente no se pudo llegar a un acuerdo con el reclamante y los daños que reclaman son exagerados. Entonces, el asegurado dice, "Ta, yo estoy pagando un seguro y me hacen venir acá al juzgado, tengo que venir, tengo que tratarme con el abogado, tengo que conseguirle testigos, todo. Y sí, eso es una obligación que establece la póliza de prestar toda la colaboración posible a la compañía de seguros dentro del proceso judicial. Bueno, esto es un poquito lo que habíamos hablado de que la compañía de Nicolás, seguros... perdón, Sí, interrumpa. ¿Cómo es el tema del cedulón? ¿Es obligatorio que se entregue el original? a ver, vos lo que le tenés que avisar a la compañía de seguros es que tenés una demanda, ¿está? No quiere decir necesariamente que vos le entregues el original. Te pongo un ejemplo, si vos agarrás, lo escaneás y lo mandás, yo Sí. entendería que de esa forma estarías cumpliendo con la obligación. No, ¿Tá? Pero ahí hay varios salvedades. Uno, cuando es una demanda, te llega el cedulón y te llega un mamotreto de hojas, un montón de papeles. Entonces, no basta con que vos le mandes el cedulón solamente, sino que le tenés que mandar el cedulón con todos los papeles, perfecto. el escrito, todos los documentos que presentó la otra parte. Segundo tema, yo soy muy hincha del papel sellado. Y más allá de que muchas veces soy tildado de anacrónico porque ella hace todo digital y eso, a mí el papel sellado me ha sacado las castañas del fuego. Entonces, ante la duda, s- llevar el cedulón original con todo el papel, sacarnos una copia para nosotros, que sellen de recibido y listo. Perfecto. Este, Eso sería mi sugerencia, ¿no? Perfecto. Muchas gracias. Bueno, lo que les comentaba, que, o sea, la compañía de seguros asume la defensa y la cobertura incluye no solamente los daños, sino también los honorarios de los abogados. Ta. Y como estamos súper cortos de tiempo, no, quería entrar un poquito a hablar del tema de la culpa grave, que es un tema que también muchas veces eh, sale, ¿qué pasa? La ley de seguros habla de que la, el seguro cubre los casos de culpa, pero no cubre los casos de dolo. Y que las compañías de seguros pueden incluir dentro de las exclusiones la culpa grave como causal de exclusión. Entonces, como consecuencia de eso, muchas veces en el borbollón incluye ante la duda que no está cubierto los daños por culpa grave. ¿Está? Eh, Antes de entrar a eso, o sea, les quería comentar un poquito cuáles son los conceptos de culpa, culpa grave y dolo. La culpa es actuar con imprudencia, impericia o negligencia. Eso es un poco lo que habíamos hablado. Y acá los elementos son dos. Uno es el tema de la diligencia o la pericia que yo pongo. Y segundo, la previsibilidad del resultado. ¿Tá? Este, entonces, ¿y la previsibilidad en qué influye? Un daño que no es previsible no genera responsabilidad. ¿Está? Este, Les pongo un ejemplo. Porque lo que pasa es que generalmente la previsibilidad viene muy de la mano con la diligencia, con la prudencia, ¿no? Porque, por ejemplo, el accidente de tránsito, uno lee todos los manuales de accidente de tránsito y todos te dicen, no hay nada más previsible que un accidente en la vía pública. O sea que no existe el accidente que no sea previsible. Porque aún en el caso de que y que genere culpa, ¿no? Porque aún en el caso de que no, lo que pasa es que había un árbol que me tapaba, o que no, lo que pasa es que era de noche y no se veía nada, o apareció de la nada, siempre hay un presupuesto de, bueno, está, pero si vos de repente, si, vamos a suponer, si no se veía nada porque ibas en la ruta, y no había ningún tipo de iluminación,
por más que vayas dentro del límite de velocidad autorizado, que vamos a suponer 60, ante esas circunstancias, y bueno, capaz que si hubieses actuado en forma prudente, hubieses disminuido un poquito la velocidad. ¿Y qué pasa? El tema de la culpa grave, en que acá lo quería entrar. El tema de la culpa grave, la ley define la culpa leve, que es lo que le decía, ¿no? Pero no define la culpa grave, salvo en algunas situaciones muy particulares. En general, el concepto de culpa grave se construye a través de definiciones legales de determinadas normas y que se extiende a las situaciones no previstas expresamente. El caso típico y donde está más desarrollado el concepto de culpa grave es en el caso de accidente de trabajo. ¿Está? El artículo 7 de la Ley de Accidente de Trabajo dice que habilita al trabajador accidentado que hubiese contraído una enfermedad a causa del daño en ocasión del mismo a la reparación integral del daño en caso de dolo o culpa grave en la parte no cubierta por el Banco de Seguros. O sino también la acción de repetición que tiene el Banco de Seguros en los casos en que el accidente se haya producido por dolo o culpa grave. Y entonces es en la parte donde se desarrolló más, porque actuar con culpa grave significa actuar de la forma más grosera posible, ¿tá? Que no se tuvo ni la más mínima precaución. Muchas veces la culpa grave está muy emparentada con el dolo, porque se acuerdan que el dolo este, es el resultado ajustado a la intención. O sea, yo tengo intención de provocar un resultado. Yo agarro y de repente le disparo a alguien y yo actué con dolo si tuve la intención de matarlo. Aunque no lo haya matado, porque muchas veces de repente, ustedes vieron el caso ahora hace poquito que una desgracia de que dos hermanitos estaban jugando y uno de ellos al final terminó matando al hermano. Era muy de jugar de manos entre ellos y estaban jugando con un cuchillo y lo pinchó, le clavó el cuchillo en la pierna, le tocó una arteria y lamentablemente el hermano más grande falleció, 14 años. Y el hermano más chico fue imputado por homicidio en grado de dolo eventual. Entonces, entre la culpa grave y el dolo está en el medio lo que se llama el dolo eventual. ¿Qué significa el dolo eventual? La culpa grave es cuando yo no actúo, yo actúo con una diligencia grosera, pero grosera, este, pero no quiero causar el resultado. Y el dolo es cuando yo sí quiero causar el resultado. El dolo eventual es cuando yo, sin querer causar el resultado, no lo quise causar el resultado. Pero ¿qué pasa? Pero el resultado era previsible y yo aún así asumí el riesgo. O sea, si yo sí me pongo a jugar con un cuchillo con otra persona, existe una posibilidad muy grande que lo lastime. Pero aún así yo me pongo a jugar. Por más que yo no quiera lastimarlo, si lo lastimo, es lo que se llama el dolo eventual. ¿Tá? Entonces, hay un montón de situaciones que acá yo y perdón que vaya medio rápido, pero quería, quería mencionar, bueno, habla del tema de el accidente de trabajo menciona la parte de culpa grave. Después la ley de seguros habla de que es exonerado de indemnizar en caso de que el siniestro fuera causado por el tomador asegurado con dolo o culpa grave. Y faculta además al asegurador establecer en el contrato la culpa grave del tomador. ¿Tá? Este, yo quería ir acá hay algunos, los ejemplos más típicos, porque muchas veces las situaciones cuando las ejemplificamos, eh, resulta mucho más claro. ¿Qué pasa? Como la culpa grave, o sea, ¿cuándo existe culpa grave y cuándo existió? Primero, la exclusión de culpa grave la tiene que probar la compañía de seguros. ¿Ah? O sea que no se presume. Si la invoca, la tiene que probar la compañía de seguros. Y después, es un concepto que se va a construir en el caso concreto. No existe una tabla que dice, estos casos son casos de culpa grave. Entonces, yo quería acá discutir con ustedes y después más adelante estuve revisando algunas sentencias para que ustedes lo vean también situaciones, ¿no? Por ejemplo,
situaciones claras de culpa grave, dejar el automóvil sin vigilancia, con las llaves puestas o con el motor encendido. Esto creo que es bastante claro. Cruzar una vía férrea con barreras bajas, porque acá claramente no solo se desconocieron las medidas más básicas de seguridad o prudencia, sino que también hasta se asume el daño, ¿no? Se asume el riesgo. Es un poco lo que decía antes. Yo si me acerco a una vía y veo que están las barreras bajas, yo tengo que pensar que el tren va a venir en cualquier momento y aún así asumo el riesgo de cruzarlo. Este, Otra situación distinta es, por ejemplo, abandonar el vehículo en la vía pública. Yo qué sé, vamos a suponer que yo agarro y dejo el auto estacionado en un lugar que de repente me pueden decir, bueno, pero acá es un lugar feo. Bueno, ahí no sé si existió culpa grave o no, pues va a ver las circunstancias del caso concreto. Correr carrera de picadas. Y este tema también por la resonancia que está teniendo hoy por hoy. Hay que tener mucho cuidado porque primero, naturalmente, saquémoslo el tema de correr carrera picada, porque correr carrera picada implica que, o sea, yo tenga identificado que hay otro auto con el cual el asegurado estaba compitiendo y se elevaban los límites de velocidad suficiente como para configurar una carrera de picada. Pero, ¿qué pasa si simplemente yo voy a mucha velocidad? ¿Eso es culpa grave o no es culpa grave? Y bueno, y va a ir en función de la situación concreta, yo qué sé. Si yo de repente una cosa es que yo vaya a una velocidad superior a la permitida porque estoy haciendo ruta, y otra cosa que yo vaya a 120 en un cruce de escuela. Bueno, ahí son situaciones distintas. En una estoy asumiendo un riesgo que en el otro no estoy asumiendo, ¿no? Nicolás, perdón que te interrumpa. Sí, ¿Cruzar con luz roja es culpa grave o es dolo de menor? no es culpa grave. Eso está considerado como, o sea, parte de la culpa normal, Perfecto. la culpa leve, como se le dice la ley. Este, bueno, falta total de mantenimiento de vehículo, por ejemplo, la falta de frenos. Eh, yo estuve, o sea, una vez en un caso en concreto en el cual un camión de feria, vieron que muchas veces son camiones viejitos que no tienen el mantenimiento necesario, se fue de frente contra una vidriera y después cuando el dueño de la vidriera hizo el reclamo, se encontró con que la compañía de seguros de el camión lo rechazaba el siniestro, no le aceptaba el reclamo porque dice que existió culpa grave. Muchas veces la culpa grave viene muy de la mano, son varios conceptos muy similares, como por ejemplo el agravamiento del riesgo, ¿no? Eh, y bueno, conducir en estado de ebriedad eh, también puede, a ver, más allá de que conducir en estado de ebriedad constituye una exclusión concreta en toda la póliza de seguro, ¿no? pero, pero también podría plantearse el tema de si no es un ejemplo de culpa grave o no. Entonces yo quería compartir con ustedes algunos casos de sentencias concretas, ¿no? Esto es una sentencia del año 2008, donde habla del segundo juego de llave, ¿no? Entonces dice, el asegurado, eso es lo que establece este, en el segundo párrafo dice, en el interrogatorio que se le efectuaba a la demandada, el actor señaló que el actor es quien inició el juicio y acá la demandada es la compañía de seguros, ¿no? O sea, esto fue un siniestro que fue rechazado y el asegurado le inició juicio a la compañía de seguros por rechazo. Entonces, el asegurado, cuando lo interrogan, declara que de los juegos de llave del auto, un juego está en el auto escondido. Y más adelante agregó, sí señor, lo dejo debajo del asiento del acompañante. Y después declaró, en el momento de hurtado del vehículo, el vehículo tenía dos juegos de llaves. Uno lo tenía yo y el otro lo guardaba en el auto. Controles del aparatito que abre y cierra el auto uno solo. Yo guardaba efectivamente la llave en el auto. Pero ese día no estaba en el auto porque mi suegra un día lo llevó a lavar al lavadero
y las sacó y después no las puso. No sé si esos dos juegos de llave que tenía, si eran originales, lo compré usado. ¿Tá? Entonces, en este caso lo que se planteó es si acá existió, o sea, el hecho de que haya habido un segundo juego de llave dentro del auto configura si una culpa grave o no, ¿no? Entonces, en la parte final dice, la presunta segunda llave que se entregó sobre fin de año 2002, su suegra se la había entregado a la que se adjuntó la demanda. No logró comprobar que fuera en realidad una segunda llave del vehículo hurtado, ya que el resultado del informe pericial y su ampliación no pudo arrebatar tal conclusión. Entonces, en este caso en concreto, lo que se entendió de que eh, se discutió a ver si el hurto puede haber sido ayudado, promovido o incentivado por la existencia de ese segundo juego de llaves, ¿no? Este, y al final se consideró que sí, que en una situación como esta no correspondía cobertura. ¿Tá? Ese, por ejemplo, es un ejemplo de una sentencia concreta de segundo juego de llaves. Este, por ejemplo, también es lo que les hablaba del cruce con barrera baja. Es una sentencia del año 2018, relativamente reciente, ¿no? Dice, un hecho acaecido el 30 de julio del 2015, en el que perdieron la vida tres personas, resultando una cuarta con graves lesiones. Acá le saqué los datos por la duda, por una cuestión de para guardar. Este, Dice, en ese día el vehículo tal, llevando acompañantes a la señora tal y tal, cuando se enfrenta al cruce en la vía férrea, primera altura de la calle tal, al llegar a dicha intersección e intentar su cruce, la camioneta fue arrastrada 230 metros por la locomotora hasta que se detuvo. De cualquier forma, el incumplimiento de las normas reglamentarias y legales que regulan el cruce de la vía resulta en el caso inconcluso. La conductora infelizmente no tomó las precauciones necesarias para evitar la colisión. Y habla de que precauciones que deben extremarse cuando, como sucedía el día en cuestión, era de noche y llovía, elementos naturales que toman más riesgosa la circulación de vehículos en general, máximo en un caso como el que nos ocupa. Acá, más allá de lo complicado del resultado, lo que yo resaltaría es, uno, el tema arrancaría por el último párrafo, que fíjense cómo varía y cómo se aprecia en el caso concreto cuando el juez dice que cuando es de noche y llovía, no es lo mismo que si hubiese sido de día y no lloviera con luz natural. O sea, cuando la visibilidad es distinta, ¿no? O sea, acá lo que nos está diciendo el juez es, ya cruzar con la barrera baja, ya es un incumplimiento de normas reglamentarias grosero. Pero peor aún en el caso de cuando las circunstancias climatológicas y de tiempo y lugar no eran para nada favorables, porque era de noche y llovía. ¿Ah? Esto podría ser también otro caso de culpa grave. Y después el tema de picadas, y acá, este caso es interesante por varios temas. Uno, porque es 2018, que también ya le digo, a los efectos es bastante reciente, y habla de un rechazo cuando se pretendió el cobro del SOA, ¿no? Entonces, dice, siendo el seguro obligatorio un seguro de indemnización objetiva, es indiferente analizar quién es el responsable del siniestro. Ese punto justamente no es tema de debate. El objeto de la prueba, del proceso de la prueba, fue delimitado en determinar si corresponde condenar a la parte demandada a la aseguradora, porque invocó la causal de exclusión prevista en el artículo 6, que consiste en el dolo de la víctima para la producción de las lesiones o la muerte. Y esta definición es súper interesante. Dice, la ley 18412, que es la ley SOA, no define qué es dolo. Su significado es el natural y general que le da a la gente, por lo cual no solamente alude a la intención fraudulenta, ya que dicha ley de seguro no distingue ni restringe los alcances del concepto dolo. Por lo tanto, dentro de este concepto caben todas las variantes de sus habituales significados. Em, y finaliza diciendo, poder representarse el peligro claramente y a pesar de ello proceder, equivale a querer el resultado. Es un poco lo que les decía hoy, ¿vieron? O sea,
Si yo agarro y me pongo a jugar con un cuchillo, yo sé que lo puedo lastimar y aún así asumo eso, a los efectos de, de los jueces, es lo mismo que si hubiese querido el resultado. Eso es dolo, tanto en el derecho penal como en el derecho civil, como en la vida. Y que pueda caracterizárselo como eventual no cambia las cosas. Al haber participado voluntariamente como acompañante de la picada, debe, o sea, era una acompañante, un ocupante, no el conductor, participó queridamente en la misma, con el mal resultado en las consecuencias que desgraciadamente obtuvo. Bebe procedió con dolo, según puede darse por probado. Por tanto, los actores carecen de legitimación ad causa conforme al artículo 6. En este caso fue rechazada la indemnización por SOA, invocando ese artículo 6, o sea que el asegurado o la víctima actuó con dolo. Y esto está bueno para tenerlo en cuenta porque, de vuelta, vieron que no hay una tabla que diga esto es dolo, esto no es dolo, o esto es culpa grave. Se analiza el caso concreto. Y también lo curioso que es que como en nuestro país la jurisprudencia no es fuente de derecho, ¿qué significa? Hay 7 tribunales de apelaciones. Capaz que con la conformación, otro tribunal de apelaciones tiene otra opinión distinta a esta. Pero en el cúmulo en el fundamento que tenga la sentencia es cómo se va marcando la interpretación que se le hace a las normas. Entonces, un poquito para redondear y también a ver si nos excedimos un poquito del espacio para las preguntas, pero lo que pasa es que también creo que los temas los ameritaba. Este, mm, Nati, si te parece, vamos cerrando por acá, y arrancamos con el tema de las preguntas. Si hay alguna pregunta. Perfecto, solo tengo dos preguntas rápidas, así que si querés avanzar unos minutos más y eso como que, Está. No, en general, para déjame ver una cosa. por si te faltaba algo así como para terminar, si no, avísame. Bueno, no, si quieren repasamos un poquito más que es interesante el tema de las sentencias, porque tengo dos casos más, entonces también ya aprovechamos la volada. Ah, no, yo sí quería antes entrar en lo siguiente. Dentro de las preguntas, eh, si una pregunta que fue recurrente es cómo funciona el tema de responsabilidad civil en los casos de remolques. ¿Tá? Entonces, les comento un poquito cómo funciona. A ver, eh, por concepto general, la responsabilidad civil nace en la cabeza de una persona, no en la cabeza de una cosa. Entonces, es porque el que tiene la posibilidad de actuar con imprudencia o con negligencia es la persona, no la cosa. Si una cosa causa un daño es porque su dueño o su guardián no actuó con la prudencia. Entonces, cuando el remolque está adosado a otro vehículo, vamos a suponer un camión con zorra, y por ahora no entro a ver cómo juegan las pólizas. Yo digo en carácter general y después entramos con las pólizas. Cuando está adosado el responsable del daño es el conductor del vehículo, no solamente por el daño causado por el tractor, por decirlo de alguna manera, sino también por los remolques, ¿no? Y su responsabilidad pasa también por el hecho de que las luces funcionen correctamente, de que haya estado bien enganchado, todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? Y también las pólizas establecen de que en general que la cobertura de responsabilidad civil cubre no solamente el conductor, sino también los daños causados por el remolque. Con el remolque pasan varias cosas. Uno, primero, que cubre el daño que causa el remolque, no el daño que cubre, que causa la carga que hay que arriba del remolque. ¿Ah? Perdón, no cubre el daño de la carga que va en el remolque. Eso corre por otra póliza distinta. Y el segundo tema, que muchas veces también se recomienda hacer pólizas independientes para el remolque, porque también el remolque puede estar parado. ¿Tá? Y en la medida que también el remolque esté empadronado con una matrícula distinta a lo que es el tractor, sobre todo pasa con las zorras, rige el mismo criterio que rige en carácter general respecto al tema de que tiene que tener por lo menos el SOA, es pasible de causar daños. Entonces, un poco para contestar la pregunta,
lo primero que hay que tener en cuenta es en qué circunstancias se produjeron los daños causados por ese remolque, pero en general, ese remolque, en la medida que no tenga una póliza independiente, sigue la suerte de la póliza del tractor principal. ¿Ah? Entonces, si quieren, repasamos, porque tengo dos sentencias más también ahí que de repente muchas veces los casos están buenos, y ya si no hay ninguna otra pregunta, vamos cerrando. Perfecto. Nicolás, tenemos acá una que dice, si el asegurado declara que tiene una llave del vehículo al momento de la emisión y la compañía está al tanto de esto, ¿tiene cobertura? ¿Que tiene una llave dentro del auto? Sí. Dice una llave del vehículo, estimo que sí. No, Nicolás, lo que dice es, yo aseguro un vehículo y cuando lo compro ya declaro a la compañía que tengo una sola llave, Ah, ahí está. Que, que que- no que hay no una tengo el segunda segundo juego llave. de llaves. Exacto. Si ya lo pongo, lo anticipo a la compañía aseguradora al momento de contratar el seguro. Bueno, a ver, en ese caso no me queda la menor duda de que sí está cubierto. Porque el hecho de que vos tengas un solo juego de llave ya de por sí no es causal de exclusión. ¿Tá? Este, Porque hoy por hoy pasa muchas veces muchos autos usados, la gente pierde los juegos de llave, y no por eso quiere decir que el siniestro te lo hayan robado el auto porque estaba el otro juego de llave adentro del auto. O sea que ahí no tengo duda que sí el siniestro está cubierto. Pero te consulto, ¿tu sugerencia es que declaremos a la compañía eso? Pues yo muchas veces no le pregunto a quien me pide el seguro si tiene un juego de llaves o dos. Es que generalmente no le preguntás. Por eso. No. A ver, es como todo, ¿no? Ante la duda, sí, declaralo. Este, pero yo lo que te digo es que si en el día de mañana vos no lo declaraste, tampoco es el acabose. O sea, si te lo excluyen por eso, el hecho que vos no lo hayas declarado no es una causal válida de exclusión. Perfecto, aclarado. ¿Tá? Bueno, acá hay otra sentencia de Picada, que fíjense que esta es del año 2023. Este, Dice, aun cuando debe circular de manera imprudente, infringiendo la normativa de tránsito, efectuando una mala maniobra, en la trayectoria de la moto conducida por DB, invadiendo la senda por la que este último venía circulando a velocidad inadecuada y además conduciendo su moto zanela con la rueda delantera levantada, o sea, cualquier cosa, venían haciendo picada a velocidad superior y haciendo wheelies. Participando en una picada, chocando de frente, ello no supone que el ahora fallecido circulara de esa forma con la intención de provocar su muerte. Dice, es cierto que una persona prudente puede pensar que participar en una picada y circular en moto en una sola rueda va a traer aparejado un siniestro. Pero ese no parece ser el pensamiento de quienes participan en este tipo de eventos confiando en que sus habilidades y reflejos le permitirán salir ileso. Por otra parte, si como dice el testigo, el fallecido y también lesionado estaban participando de picadas, lo que pretendían era, en principio, y por cuestionable que fuera, divertirse, no morir. Entonces, esto es un poco lo que les decía la otra vez. Vieron que este es un tribunal con otra integración distinta y le da una interpretación totalmente distinta. O sea, fíjense que la sentencia anterior lo que hablaba es que claramente existió, si vos participás en una picada, o sea, y venías adentro del auto, vos sabías que la posibilidad era que o sea, chocaran y podías morirte. Y eso ya asumía que es equivalente al dolo. Ahora, esta otra sentencia lo que dice es, pondera de distinta manera el dolo, porque dice, vos aún en el caso en que vengas en moto a alta velocidad haciendo wheelies, el dolo se tiene que medir, o la culpa grave se tiene que medir no tanto en la producción del siniestro, sino en el resultado de muerte.
Y en realidad vos no pretendías morir, sino lo que pretendías era divertirse. Y por eso al final lo dice, en principio por cuestionable que fuera, ¿no? Entonces, esto un poco ilustra el hecho de que va en función de cada caso en concreto. No hay una norma que diga, si participás en picada, está bien excluido o está mal excluido. Va a ir en función de las formas cómo se dé, lo que se pueda probar en juicio y cómo lo consideran los jueces. ¿Ah? Y después, a ver, creo que. Ah, no, me quedan dos. Acá habla de un tema de culpa de la víctima, y la exclusión de SOA, ¿no? Dice, como bien expresa la decisora de primera instancia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 2 de la ley de SOA, el SOA opera aún en supuestos casos fortuitos, fuerza mayor e incluso hecho de la víctima, en la medida que el mismo no sea doloso. Esto es un poco lo que yo le decía, de que por más que yo haya sido responsable del accidente, en la medida que no haya sido doloso, o sea, que no haya querido provocar intencionalmente el resultado, yo tengo derecho a ser indemnizado. No se tiene en cuenta quién tuvo la culpa del accidente. Bastando la demostración de la existencia del hecho dañoso, la intervención activa o pasiva de un vehículo y el daño padecido. Y acá, en este caso, la demandada, que seguramente fue una compañía, seguramente no, que fue una compañía de seguro, lo que alegó es que la víctima venía sin casco o bajo la influencia de sustancias psicoactivas. Y en este caso, este tribunal entendió que esas circunstancias no constituyen causal de exclusión de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 6, en tanto que no se demostró el dolo que se atribuye a la pretensora. O sea, la compañía de seguro lo que dijo es, no, a esta persona que me está reclamando el SOA quedó demostrado que venía sin casco y además bajo la influencia de sustancias psicoactivas. Para mí eso es equivalente al dolo, por lo tanto, para mí está comprendido de la exclusión del artículo 6, no está cubierto. El tribunal entendió que no, que eso no constituye, que aún así, a pesar de que rigen todas esas circunstancias, le corresponde indemnización. Y Nicolás, después, perdón, y creo que es el cuando se sí, choca contra un auto, ¿no? Yo vengo, choco contra un auto que no, ¿para qué lo voy a leer? Porque lo tenía acá escrito. En el caso que una moto con seguro embista a un vehículo estacionado que no tiene seguro, se indemniza sí, el SOA y después se recupera contra el auto estacionado. Está bien, claro, exacto. perfecto, era eso. Sí, sí, exacto. Listo. Bueno, por eso le digo que la ley de SOA conduce a situaciones un poco extrañas porque podés reclamar hasta cuando la persona ni siquiera tuvo participación, o sea, tenía el auto estacionado. O sea, no se evalúa la conducta de quien debe pagar esa indemnización, simplemente la existencia de un accidente y de lesiones. Y bueno, y el último caso y esto es una sentencia, fíjense, del 2024, de mayo del 2004, un año nada más. Este es un caso contra Sura. Indican que el 10 de diciembre falleció y se presentaron a hacer el reclamo. Y el argumento de quienes reclamaban, o sea que la madre, o sea, se presentó en la compañía de seguros para reclamar el SOA por el fallecimiento de su hijo y que la compañía de seguros lo negó por haber habido culpa de la víctima. ¿Tá? Dice que la compañía de seguros en su contestación argumentó que el hoy fallecido había presencia de alcohol, arrojando el triple del porcentaje autorizado históricamente en la legislación. Y además que ocurrió por violación a las distancias de seguridad. Y en el último párrafo dice, está claramente acreditado que la víctima conducía con un grado de alcohol en sangre sumamente elevado, entre 1,92 y 2,35. Pero además no tenía casco, lo que claramente configura para la sala, por unanimidad, actuar con dolo en su modalidad de dolo eventual, esto es con manifiesta indiferencia de los derechos ajenos o por su propia integridad física. Entonces, yo acá quería detener por lo siguiente. Este es el Tribunal de Apelación del primer turno. ¿Se acuerdan que yo le dije que había 7, no? El anterior fue el de sexto turno, el anterior de quinto turno y el anterior de séptimo turno. Vieron que
o sea, las diferencias de criterios que hay entre un tribunal y otro, ¿no? Uno consideró que una persona que venía haciendo wheelies a velocidad elevada y con influencia de alcohol o droga, eso no se considera dolo. Pero otros dos tribunales dijeron que uno, que si la que venía dentro del auto participaba en una picada, o este tribunal considera que por el grado de alcohol en sangre es elevado, sí se considera dolo. Entonces, ¿cuál es el mensaje final de esto? El mensaje es, los jueces, no es los jueces fallan lo que quieran, el mensaje final es, cada situación hay que verla en el caso concreto. Entonces, muchas veces cuando a mí me preguntan, ¿pero este es así o no es así? Y certeza muchas veces no se puede dar. Se puede dar en función de cuál es la jurisprudencia o la doctrina mayoritaria, pero hay que analizar al detalle cada una de las situaciones que se dan como para, para ver si una situación cuadra o no cuadra dentro de lo que prevé la ley. Y entonces, siendo 11:58 yo dejo de hablar porque ya me imagino que deben estar bastante este, cansados de escuchar mi voz. Y no sé, les De agradezco a todos ninguna por la manera. paciencia y por estar acá. Les agradecemos también mucho, y esto yo me arrogo a hablar en representación de los otros miembros de la comisión, si nos pueden ir nutriendo con sus aportes, porque así vamos generando este plan de capacitación, no solo en base a lo que a nosotros nos parece, y capaz que lo que a nosotros nos parece es un embole para todos ustedes, sino en base a las necesidades de los socios. Y bueno, Claudia, Natalia, Esteban, si quieren dar un cierre. Bueno, la verdad que genial, 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 como siempre, como nos tenés acostumbrada, este, echarte, la verdad que fantástico. Con respecto a lo que tú decías de las preguntas que van a ser recibidas y respondidas correctamente en tiempo y forma, decirles también que que este material de la charla de hoy, igual que la charla anterior, Laura los va a estar enviando a todos los socios. Va a estar a disposición, por supuesto. Y ya de paso, como nombré a Laura, quiero agradecer especialmente a ella y a todo el equipo de Aproace que hacen posible que esto resulte. Nicolás, a ti, las gracias infinitas por la excelente exposición, por supuesto, por acompañarnos. Recordarle también a nuestros socios que el doctor Echarte es asesor legal de Aproace, brinda servicio para los asociados de consultas legales sin costo, ¿verdad? No sé, presidente, ¿tenía la mano levantada tú, Esteban? Sí, sí, Ah, porque perdón. por Sí. ahí hay una consulta, Nati, que la veo ahí, que dice, ¿qué sucede en el caso de que una moto con seguro embista un vehículo estacionado que no tiene seguro? Al indemnizar SOA, luego hay recupero contra el vehículo estacionado. Creo que no quedó clara tu respuesta, Nicolás. Ok. Eh, sí, los ocupantes de la moto tienen posibilidad de reclamar contra el SOA del vehículo estacionado, Mm, y después la compañía de seguros que pague ese SOA tiene, en ese caso se da la situación que tiene dos posibilidades de recupero. Puede recuperar contra el vehículo estacionado por no tener SOA, o también puede recuperar contra el responsable del daño, ¿no? bien, está, está. Porque digo, es una pregunta que está en el chat. Espero que con esta aclaración haya quedado más claro. Aunque es ambigua la respuesta, porque como vimos en muchas situaciones, no hay una cosa clara y contundente. Lo decías tú, muchas veces va caso a caso. Exacto. Por eso algunas dudas que hemos tenido con reuniones con las compañías de seguros cuando hablamos de si cubren o no cubren la culpa grave. Creo que nos ha quedado claro en todas las reuniones que las compañías lo incluyen en las condiciones generales para después tener la libertad de moverse. Sí, sí, tal cual, es así. Bueno, Bien, agradecerte bien. de mi parte tu tiempo, tu disposición y bueno,
Y por supuesto que tomamos muy en cuenta ese mensaje tuyo de poder recibir de todos los socios sugerencias para armar alguna otra charla de este tipo. Tomamos muy en cuenta el tema que hablaste hoy del interés asegurable, porque me parece que si jurídicamente hay dos bibliotecas para todo, en el tema de interés asegurable, no sé si te puedo decir que hay dos o más. Es algo bastante complicado y bueno, la verdad que capaz que podemos armar algo con eso. Sí, De cómo mi no, por supuesto. parte, de vuelta un agradecimiento especial a todos los que integran la comisión, porque son los que realmente la laburan y tienen siempre ese tiempo disponible para armar algo y para dedicarle tiempo a todos los socios. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, buena jornada para todos. Les robo un minuto más, por favor, por favor. Quiero nombrar en la comisión, Natalia, por supuesto, Lic, Jessica Nido, Matías Estañari, quien les habla. Pero agradecer a la directiva y al presidente Esteban Bello, ya nombré a Laura y a todo el equipo. Y a todos ustedes, por favor, síganos en redes. Es importante que puedan seguirnos en redes porque por allí van a recibir mucha información actualizada. Y también visiten la sede, úsenla, úsennos y úsenla. Y también inviten a otros colegas a asociarse. Es muy importante para seguir con esto de la capacitación y profesionalización del corredor asesor en nuestro país. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima.